Bendiciones, que el Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Yo creo que claro, aquí llegamos, tenemos dos dones en el versículo 9. Y este don es bien especial, así el don de sanidad. Y me equivoqué, no es el don de sanidad. Así que si usted lo lee, ahí lo vamos a leer y va a darse cuenta de una cosa bien especial. Oramos. Señor, te damos gracias por el instante, por el momento, por el lugar que nos da de poder estudiar, leer de tu palabra. Bendícenos grandemente con tu bella y preciosa presencia, Señor. En este instante seamos fortalecidos. Dependiendo de nuestra situación, qué es lo que estemos pasando, nuestra condición, nuestro hogar, pedimos, Señor, de tu gracia, de tu milagro, de tus maravillas, de tu mover, de tu respuesta, Señor, en favor de nosotros. Enséñanos cada día a seguirte, enséñanos, Señor, a ser humildes delante de ti, enséñanos a ser obedientes y, Padre Celestial, danos cada día de tu rica bendición. Bendícenos de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección número 31. Sí, no me equivoqué, no, está bien. Lección número 31 y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Aquí vamos. Y vamos a hablar del don. ¿Qué dice la palabra del Señor? A otros, no, y a otro. Ahí está. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. No habla del don de sanidad. No habla del don de sanidad, sino dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí donde uno queda pensando, dones de sanidades. Es decir, no existe un don. Y esos diferentes dones de sanidades trabajan en diferentes maneras, diferentes formas. Y ahí donde uno, Señor, y a veces como que nosotros tenemos pauta y Dios rompe nuestras pautas. Tenemos alguna idea y ahí donde se nos rompen las ideas, ¿ya? Y lo dice claramente la palabra dones de sanidad. Entremos al tema. Voy a ir a lo que me explica la plenitud. Dice de la siguiente manera: dones de sanidad. Los dones de sanidad son aquellos mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu Santo. Dones de sanidades son aquellos mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu Santo. El plural no es singular, singular diría el don. El plural dice los dones de sanidades. No, dice dones, no los, dice dones de sanidades. El plural sugiere que de la misma manera que existen muchos males y enfermedades, hay dones relacionados con la cura de variados desórdenes. De la manera que existen muchos males. Uno habla de males y enfermedades. Hay dones relacionados con la cura de variados desórdenes. ¿Ya? Entonces me habla muchas enfermedades, muchos males, pero hay la cura para esos variados desórdenes. Y no todo de la misma manera. Wow. Dice, y empezamos con la ayuda o el apunte que tomé. Dones de sanidad. Se usa en plural porque no todo el que tiene el don de sanidad sana todas las enfermedades. Usted puede tener un don de sanidad y no va a sanar toda la enfermedad. Algunos se sienten mal. La persona que tiene el don de sanidad a veces piensa que, no sé, en ese instante le falló la fe, no sé, fue a ungir y no sanó. ¿Y por qué? Y se empieza a dar cuenta que otro sana y este no sana. Y a veces, por ignorancia o por no saber, dice, no tuvo fe.
tomamos ese respaldo. Pero quizás el hermano que tiene un don específico, ¿ah? Un don específico para ciertas enfermedades. Y ahí donde el hermano que tiene el don de sanidad tiene que empezar a ver, ungía a este hermano, tenía tal enfermedad, se quitó. Y ungía a este, tenía otra, se quitó. El mismo, se quitó. Entonces Dios me está moviendo por esta área. Tiene que ver por cuál área Dios lo está llevando. Es tan increíble el don de sanidad. Podemos hablar sanidades quizás por heridas, sanidades por ser ya de organismo, sanidades de hueso, cuando hablamos de hueso, podemos decir falla de la columna, falla de cadera, falla de pies cortos, brazos cortos. Es una cantidad que podemos hablar de enfermedades de hueso, a una enfermedad de hueso, no están firme. Por eso digo, hay una cantidad enorme en esa situación que quizá algún hermano tiene en ese lado, en esa área. Una vez me contaron, no estuve ahí, me contaron, mi hermano me lo contó y fue el que pasó aquella experiencia. Llegó un hermano, parece que fue invitado a la iglesia, le dijo, el Señor me ha dado a mí el don de orar para que aquellos que tienen caries, tienen infección en su boca, sean sanas. Y orar para que aquellas bocas que están con caries hoy día reciban tapaduras. Oiga, y oraba y los hermanos sentían esa amalgama, sentían, no sé, que no sé si sentían un calor todo esto, pero se empezaron a dar cuenta, sentían como ese gusto de amalgama, de tapadura, y se miraban y tenían podemos decir, sus dientes tapados. Y no es solamente una vez, lo he escuchado como 2 o 3 veces, que a algunos Dios les daba ese don. ¡Wow! Entonces yo decía, pero yo cuando lo escuché la primera vez dije yo, ¿qué? Qué raro, no. Nunca había escuchado con referencia a eso. Nunca había escuchado con referencia a eso. Entonces, no todos pueden sanar, o los que tienen el don de sanidades, tienen que clasificar qué don tiene. Y no puede sanar todas las enfermedades, ¿ya? Jesús sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Hecho nos marca aquí el versículo y los libros del Evangelio. Pero yo hice una separación, acá hablaba de males, que me gustó esa palabra de males, males y enfermedades. Jesús sanaba, dice, toda clase, porque no hay una. Por eso quizás los dones están para diferentes clases de enfermedades. Uno puede ser SIDA, otro puede ser tumores, otro puede ser cáncer, otro problema del estómago. ¡Wow! Variedad de cosas. Pero Jesús sanaba toda clase de enfermedades y marcaba otra cosa, y dolencia. Y es increíble, enfermedad y dolencia no es lo mismo, no es lo mismo. Enfermedad es característica de una cosa más, de un caso más serio. ¿Ya? La enfermedad es característico de un caso más serio que podría llevar a causar grandes daños en el organismo. Entonces la enfermedad produce grandes daños en el organismo. La dolencia es simplemente un dolor o molestia en alguna parte del cuerpo. ¿Ya? Parece a veces todas las dolencias fueran enfermedades. No, a veces las dolencias no son enfermedades, son molestias. No sé, alguien se torció y quedó esa molestia, ¿me entiendes? Ya no es una enfermedad, es una molestia. Y Cristo sanó. Quizá alguien se quebró el hueso, se lo compusieron, pero después quedó esa molestia, ese dolor, cuando da frío puede venirle esa molestia en diferentes áreas. Entonces no es solamente enfermedades, dolencias, y acá hablaba de males. Voy a anotarlo eso, porque después ahí, males, ahí está. Entonces ahí
como que se forman bastantes áreas en el área de sanidad. Tener el don de sanidad no quiere decir que todos se van a sanar siempre, ¿ya? No todos se van a sanar siempre. Vimos, ahí te salían ejemplos, Pablo tenía a Timoteo, no lo pudo sanar, Pablo se enfermó, cuando fue, parece, pasó por Gálatas, si no me equivoco, y tampoco sanó, sino tuvo quizás aguantar un tiempo, tomar algunos remedios y no se pudo sanar. Entonces, y vemos que otros tampoco fueron sanados. Entonces, es como curioso, por eso, y como que, ¿por qué a este sí, por qué a este no? Como que Dios con este quiere, con este no quiere. No, es que parece que a veces el que tiene el don no es para ese trabajo, no es su área. Entonces, a veces le echamos la culpa, no es que Dios no lo quiere sanar, no, es que el que está acá con el don no está trabajando y quiere meterse, se está metiendo en un área que no va a resultar. Y no es porque el hermano, y ahí viene el otro, no es que el hermano no tuvo fe. Capaz que el hermano tenía fe, pero el hermano que estaba trabajando no era el área de él. Y el hermano tiene que entonces reconocer su área. No, a mí me dio el don de Dios de tapar muelas y estoy orando, no sé, por cáncer. Quizás la misericordia de Dios, Dios también puede trabajar, Dios igual puede actuar, Dios igual lo puede hacer. Pero si, no sé, pues si Dios quizás está respetando el orden y que el hermano entienda que no es su área. Todo puede ser. Esto del Espíritu Santo es increíble. ¿Ya? El don no depende de la fe del que está enfermo. A veces, aquí, por eso, el hermano no tenía fe. No depende de eso. A veces la persona, un ejemplo, hay personas que están en el hospital y nosotros estamos orando, ni sabe que estamos orando y puede ser recibir la sanidad. ¿Tenía fe? ¿Sabía que estábamos orando? No, pero en ese instante recibió la sanidad. Por tanto, como el que pide, o a veces como el que recibe. A veces son los dos que tienen la fe, a veces el de allá no tiene fe, el de acá sí. A veces Dios quiere obrar, aunque no tenga fe. Y a veces puede tener fe y Dios no obra. Oiga, hermano, es un tremendo dilema en ese aspecto. Pero no depende de la fe de quien está enfermo. ¿Ya? No le podemos decir, pero tenga fe. Entonces, si no sano, no es que... Y depende de cómo oremos. Hay que tener, por eso tenemos que tener cuidado. Y a veces usamos esta estrategia. Me ha pasado, si Señor, oramos por sanidad, si es tu voluntad sanado. ¿Ya? Pero no oramos en el sentido rápido. Señor, sea sano en el nombre de Jesús. ¿Ya? Imponiendo la mano, sé sano en el nombre de Jesús. Entonces, no, después, y si no pasa nada, Señor, si es tu voluntad, sea hecho. O también decimos, si conforme a la fe de Él, sea hecho. usamos palabras para también respaldar si resulta o no resulta. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese cuidado. Yo estoy hablando de como líderes, no como la persona que tiene el don de sanidad. Una ya tiene que ver cuál es su trabajo, con qué enfermedades él va a trabajar. O que Dios le está mostrando, el Espíritu Santo le está guiando con estas enfermedades, con esta. ¿Ya? Pero él tiene que entender. Hay hermanos que Dios trabaja en sanidades o en sanidad, pero a veces Dios lo usa en términos, mire, el Señor me dice que haga estos remedios y en el nombre del Señor se los tome. Es un don. Dios le está revelando qué es lo que tiene que hacer. Acordémonos, sí hay parte de la Biblia que había un hombre que, si no me equivoco, tenía una enfermedad en la pierna y Dios le mandó al profeta, a través del profeta, que hiciera tal cosa y se lo colocara y fuera sano. Y fue sano, Dios no lo mandó, úngelo. Entonces ahí viene otra idea, quizás Dios, por eso Dios puede trabajar en otra área, en un hermano, de esta otra manera. Todo depende cómo
Dios quiera trabajar, o el Espíritu Santo sea guiando a estos que tienen dones de sanidades. ¿Ya? Otra cosa, y que tenemos que tener claro, conforme a la idea de enfermedades, no todas las enfermedades vienen por causa de un pecado. ¿Ya? No todas las enfermedades. No podemos decir, no, este hermano cayó en pecado, por eso está así. No, hay enfermedades naturales, hay enfermedades por descuido, hay enfermedades por desorden, hay enfermedades por genética, hay enfermedades hereditarias, muchas cosas que nos pueden ir afectando en nuestro físico. Hay enfermedades porque a veces la mamá no se cuidaron. Un ejemplo, estaban embarazadas, fumaban, tomaban, y a la final eso, claro, la guagua va naciendo, va desarrollando, pero eso trajo que la persona en el crecimiento no evolucionara bien y presentara fallas a su cuerpo. Eso ahí te podemos hablar por responsabilidad. Enfermedades por responsabilidad de la madre. Enfermedades por responsabilidad del padre, quizás fumaba, quizás el hombre nunca fumaba, pero los papás fumaban y fumaban y fumaban. Y el muchacho se tragó todo ese humo cuando niño y desarrolló pulmones débiles o por frío, no sé. Por eso hay enfermedades que vienen por diferentes áreas. No todas las enfermedades son por causa de pecado. Hay enfermedades de origen espiritual que afectan al cuerpo. ¿Ya? Es importante consultar. Y esto es importante para aquellos que tienen el don. Sí, pedir la guía. No es llegar, ya hermano, Vicente, ya venga, vamos a orar y reprender y que sea sano. Importante es que el que tiene el don consulte a ver qué pasó. Sea como, no sé, una idea, un doctor, primero consulto para que Dios me vaya revelando qué es lo que tengo que hacer y por causa de qué viene esta enfermedad. Y mostrarle al hermano que a veces puede ser su propia irresponsabilidad porque está siendo enfermo. O porque, o por causa de no perdonar. Y esto, quizás este falla o problema espiritual está dañando su cuerpo. Por eso a veces es importante que el que tiene el don en diferentes áreas pueda preguntar o interrogar qué es lo que está pasando. Antes de llegar y orar al tiro, no. No, consulte, abre, y que Dios le vaya dando la directriz y es verdad, usted va a empezar a consultar, el Espíritu Santo va a empezar a dar las preguntas y ahí está. Esa es la pregunta y a veces el Espíritu Santo nos va a tirar directo a la pregunta o la respuesta y vamos a empezar a encontrar en sí de dónde viene o qué está produciendo esta enfermedad, que es espiritual, que está dañando al cuerpo. Oiga, es increíble esto de la enfermedad, ¿ya? Entonces, a veces también hay falta de perdón. ¿Sí? A veces podemos ver los hermanos de la iglesia, están bonitos, pero a veces hay peleas familiares. Peleas familiares peleas familiares que en la iglesia los hermanos también, pero su familia está mal, no se habla el papá con la mamá años y eso produce enfermedades. Hay problemas entre hermanos, produce enfermedades. Entonces, qué importante hacer esa interrogación. También los dones de sanidades, los dones de sanidad es el poder de Dios que destruye la obra del pecado o del diablo en el cuerpo humano. Jesús expulsaba las enfermedades. Es decir, y aquí viene el otro concepto, las enfermedades no son de la persona. Por eso son sacadas. Son sacadas. A mí me ha trabajado, me ha tocado mucho trabajar en el área de liberación en hogares, que Dios me movió, tuve bastante trabajo en eso. Y me daba cuenta que cuando nosotros orábamos, bendecíamos los hogares pieza por pieza y las sellábamos en el nombre de Jesús, hermanos, los bichos se movían. Nosotros hacíamos esto, nos desabrigábamos, una de las técnicas, una de las cosas que aprendí, no sé, desabrigarme un poco el brazo. Oiga, y hermano,
Se siente el hielo como corre, se mueve, pasa, se corre para allá, se mueve para acá. Es una presencia muy, muy fuerte y espantosa. Es tan increíble que una vez dije yo, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Yo hacía un poquito de experimento con los hermanos. Le dije a una hermana, mire hermana, ya oramos todo, abra esa puerta principal porque la última que se ora es la puerta principal para expulsar esto y sellamos la puerta principal. Ya le dije, vamos, gánense la puerta y vamos a orar, a reprender. En el nombre de Jesús sea limpio este hogar. Hermano, cuando estamos orando, la hermana dice, se salió, pastor, ya se salió. Dije, amén, pues, ¿qué le pasó? Salió esta cuestión asquerosa, esta donde no la sintieron, dio ganas de vomitar, la cuestión asquerosa que salió, un hielo, un frío que me atravesó. Yo dije, sí, no hagan nunca más eso, pastor, nunca más me dejen la puerta. Yo estaba viendo si, en verdad estaba viendo si esto si se podía sentir, y sí se puede sentir. Si eso pasa en los hogares, ¿cuánto más este cuerpo puede ser limpiado de toda enfermedad? Aún de las enfermedades de pecado, aún de las enfermedades del diablo, de cómo él oprime al cuerpo, de los oprimidos por el diablo. Gente que está oprimida por estas enfermedades, seamos limpios. Y qué importante tener esa mente, el que tiene el don de sanidad es el que hace la limpieza para el cuerpo y deja los cuerpos limpios. Pero sí también marcarle a los hermanos o a las personas, busquen a Dios, si no de nuevo se van a ensuciar. De nuevo se van a ensuciar. El don de sanidad se destina para curaciones de lesiones, incapacidades físicas o mentales. Escúcheme, los que tienen los dones de sanidades se destinan para curaciones de lesiones, incapacidades físicas o mentales. Puede haber sanidad mental. O también marca o enfermedades en general. ¿Qué son necesarios estos dones? Qué importante este don. Y acordémonos que la iglesia al comienzo trabajó mucho con estos dones y no era para la iglesia, era para la gente de afuera. La gente de la iglesia estaba sana. Dios yo la había limpiado, la presencia del Espíritu Santo no permitía enfermedades en ellos. Aunque en algunos estaba. Pero era porque Dios lo permitía, no sé, era para que también entendían que no éramos superhombres, que a veces también lo humo se nos va para la cabeza. Es importante entender que a veces nos duelen las muelas. Cuando duele las muelas, Señor, no pasa nada. Es importante entender que sentimos dolores, que no somos superhombres, que no estamos viviendo la eternidad, que estamos sujetos a un mundo de dolor. Y no somos los superhombres o los superángeles. Entonces, qué importante es tener claro aquello. El mundo necesita, hermano, es verdad, si estuviera los dones activos ahí afuera, ¿cuánto más se llenaría la iglesia? Si saldríamos a predicar en la calle y trajéramos y Dios oblara en cada enfermo que sale de los hogares, llegarían familias enteras a la iglesia, estarían llenas. Qué importantes son los dones. Sigo. Los dones espirituales curan a los que sufren enfermedades espirituales. Enfermedades espirituales. Hay muchos dones de sanidad para enfermedades distintas. No existe un modelo fijo, no existe un estándar, no existe así tiene un instructivo, eso se tiene que hacer así, así, así. Si no lo hacen así, está mal. No hay un instructivo para todos estos dones. De sanidad no hay un instructivo, solamente la guía del Espíritu Santo. Y es importante como líderes entender que el Espíritu Santo trabaja de una de otra forma y buscar quién tiene el don. Y si encontramos a alguien que tiene mayor experiencia, vaya enseñándole, vaya dándole instrucciones.
Nosotros nos preocupamos de la palabra, pero también qué importante que vayan recibiendo instrucción. Una vez un hermano me dijo, yo creo que tengo el don de sanidad, pero me he callado, me he retenido. Porque aquellos que a veces tienen el don no se sienten seguros, sienten vergüenza, sienten temor, o tampoco no se les da la confianza. A veces los niños dicen, no, va a tener el don de sanidad. Qué importante es observar la iglesia y si hay algo, y si alguien dice, yo creo que tener el don de sanidad, probar, colocar, instruir. De esa manera va a haber un crecimiento. Entonces no hay un modelo fijo o tampoco hay un patrón o una pauta. El que tiene el don de sanidad tiene que ver la dirección hacia qué enfermedad va la sanidad, hacia qué proyección se va a tirar a él, qué es lo que Dios le está indicando a él. Sanidad para esto, para esto, para esto. Tiene que tener. Hay gente que trata, y importante, con la parte psicológica, hay hermanos que tratan con la parte espiritual, sanidad del alma, que son muy necesarias. Hay personas que todavía están heridas del alma y necesitan de sanidad, a veces necesitan a alguien para conversar, cosas que están muy guardadas de dentro y que producen raíces de amargura y necesitan aquella sanidad. Entonces hay variedad increíble de este don de sanidad, ¿ya? Entonces, tiene que ver hacia qué dirección enfoca la sanidad. Si ahora va por una y esa no da resultado, es importante no desmoralizarse, sino seguir con la que el Espíritu Santo le va guiando. Si el Espíritu Santo te estaba guiando en esta enfermedad, en esta, sigue la pauta. Y si a veces el Espíritu, y ahí viene la otra, a veces el Espíritu Santo te dice, ahora, hazlo ahora. Escuché yo a un evangelista, un hombre del Señor, que Dios lo usaba grandemente, pero nunca le había tocado una experiencia así de un trabajo, y lo invitaron a un lugar, y se colocaron a una persona enferma, toda torcida así, en la primera silla, y el Espíritu Santo le dijo, ora, y él lo vio tan mal. El varón de Dios lo vio tan mal, dijo, no voy a orar si no pasa nada, dijo, habló, pensó en él, no, dijo, no, dijo, no, y encima está a la vista de todo, ya. Siguió, predicó, terminó, y Dios lo usó la predicación y todo, pero quedó tan inspirado y Dios de nuevo le dice, ora, y ya se estaba yendo y se devolvió porque el Espíritu Santo no dejó, ya y oró, en el nombre del Señor recibe, Señor, sé libre. ¡Wow! Y el hombre sanó. La iglesia explotó, el poder de Dios se manifestó, sanidad fluyó, hermano. Y Dios le dijo, si lo hubiese hecho al principio, más cosas hubiese hecho. ¡Wow! Yo dije, qué increíble, qué increíble, qué increíble. A veces hay sanidad que son inmediatas y hay otras sanidades que son gradual. ¿Ya? ¡Wow! Hay sanidades que hoy día el mundo está copiando. Estaba viendo, busqué por imposición, hay sanidad por imposición de manos. El mundo copia la imposición de manos y habla mucho de energía. Y habla que aquellos que a veces tienen don de sanidad que no son dados por el Espíritu Santo, que supuestamente son habilidades. Ellos dicen, no, tenemos el don de sanidad, porque hablan que ellos tienen el don de sanidad. Acordemos que el don de sanidad es dado por el Espíritu Santo. ¿A quién? A la iglesia para crecimiento. Entonces, pero ellos trabajan y no hacen imposición de mano, y ellos dan energía y hablan de las células. Oiga, una historia más o menos bien rara y especial. El Espíritu Santo no trabaja así. El mundo copia y te marca muchas cosas de sanidad. Te marca por agujita, que por piedritas, que por barro. Sí, el cuerpo a veces puede necesitarlo, pero cuando hablamos del don de sanidad es diferente. Podemos recurrir a muchas cosas de sanidad que sí pueden resultar, pero estamos hablando del don de sanidad,
que es dado netamente por el Espíritu Santo y que Él expulsa toda enfermedad. Toda enfermedad. Si usted tiene el don, yo me he encontrado con mucha gente que tiene el don, y a veces me encontré con una niña que tenía el don, dijo, yo tengo el don de sanidad, yo a quien colocaba las manos, el Señor sanaba. Y yo dije, y me retiré, no quise ir más a la iglesia, y ahí está. Wow, yo dije, ¿por qué no ¿por qué no le decimos al Señor que me dé tu don? ¿Ah? Me gustaría tener aquel don, me fascinaría, pero tú tienes ese don y ese don lo está necesitando una cantidad increíble de gente. Dios quiere usar tu vida para increíble cantidad de gente. ¿Qué cosa haría el Señor porque tú tienes ese don? Pero no, quedó ahí, quedó ahí. Yo decía, Señor, pero ¿por qué no un poquito para acá? Me gustan a mí los dones, me fascinan los dones. Creo que es un trabajo intenso de aprendizaje, de ver cosas maravillosas, de comprender, de ver la misericordia de Dios, de ver y ser movido por Dios, pero de saber historias que son atroces, que Dios en un momento las cambia. Qué increíble. ¿Sabe? Yo, perdone porque me alargo, pero en el tiempo de hoy día he visto que hoy día colocan aparatos a personas sordas. Oye, qué increíble, cuando ellos escuchan por primera vez, hasta uno le corre las lágrimas. Cuando ellos escuchan, y ahí eso es sentir, claro, nosotros hablamos de la persona pero cuando los vemos, cuando sentimos, cuando se emocionan, cuando por primera vez escuchan, oiga, no sé, los daltónicos. Y cuando yo veo personas mayores que quizás nunca vieron colores o vieron ciertos colores, yo diría que existe unos lentes especiales que a veces la familia se los regala y graban esos momentos. Lloran, 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 se emocionan. Y hasta yo lloro, me emociono porque digo, qué increíble, uno no entiende eso. Uno no lo entiende. Cuando Jesús nos manda a orar por los enfermos, y cuando llegamos a un enfermo, creamos que Dios va a orar, porque Él está entendiendo al enfermo y que sabe que necesita un instrumento que coloque las manos para que haya sanidad. Si tú eres un instrumento que tiene uno de estos dones, o si ya te has dado cuenta que sí puede haber en ti uno de estos dones, trabájalo y sé el instrumento porque Dios te va a quebrantar, te va a conmover de una manera increíble cuando coloque las manos y sepa las historias, qué tal cruel, qué tal terrible era su vida. Y necesitaban ese acto de misericordia de Dios. Y Dios necesitaba a uno que creyera, a uno que fuera, alguien que usara ese don. Hoy día lo necesitan muchos, muchos. Yo el otro día vi un caballero que llevaba a su hijo enfermito, enfermo, difícil, grande, era mucho más, tenía mayor fuerza. El hombre, un abuelito que lo llevaba a cortar el pelo, pero el hombre, un hombre descontrolado, como esquizofrénico. Fue terrible verlo. Yo pensé, dije, qué increíble sería el cambio así. No, así eso nada de en un segundo, si Dios solamente hubiera un instrumento colocando las manos, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo el hombre agradecería? ¿Cómo ese joven agradecería a Dios? No nos hemos colocado en el lugar del enfermo. Alaraqueamos o lloramos cuando estamos enfermos y digo, Señor, ayúdame, no quiero sentir dolor. Pero los que están siendo aprisionados, los que están siendo atormentados, no lo hemos visto. Y sí, tienen historias terribles que contarnos. El Señor te bendiga. Ojalá si tú tienes este don o alguno de estos dones, puedas trabajarlo. Esperar que este estudio te pueda haber ayudado si está en ti alguno de estos dones. Y puedas trabajar para la gloria, para la honra del Señor y para que se puedan borrar historias terribles, historias que no quisiéramos escuchar. El Señor te sea bendiciendo. Gracias.